Bienvenido, bienvenido una vez más a una reunión de la Iglesia Buenas Nuevas. Qué bueno que te pudiste conectar hoy. Te invito a que puedas dejar un comentario ahí, decir, acá estoy yo, fulano de tal, qué bueno verlos, me conecto desde tal lugar, qué bueno que podamos conectar a todas las casas en este día. Te invito a que puedas dejar tu comentario ahí, hacer presencia. Y si estás por primera vez viendo esta reunión online, te invito a que te quedes hasta el final. Y quiero darnos a todos una buena noticia que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios es amor y Dios te ama como nadie jamás te va a poder amar. Dice ahí en 1 Juan 4, dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y más adelante dice, en esa clase de amor no hay temor. El perfecto amor expulsa todo temor. La primera afirmación, Dios no es que tiene amor, Él en esencia es amor. Por eso es que Él te puede amar como nadie en este mundo te puede amar. El amor de Dios cubre multitud de errores, multitud de pecados. Él puede curar cualquier herida con su amor. Y también dice la Biblia que esa clase de amor que Dios tiene echa fuera el temor. Entonces podés entrar delante de la presencia de Dios, podés acercarte a Dios sin temor, porque Él te ama. Como un hijo que va a los brazos de su padre, así Dios está con sus brazos abiertos para recibir. Quiero decirte, bienvenido a esta reunión y quiero decirte que Dios en el día de hoy te ama y siempre te va a amar. Te invito a que puedas disfrutar la reunión de hoy y que puedas quedarte con nosotros y disfrutar del amor de Dios. Y más adelante dice este pasaje, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Como familia de Buenas Nuevas también podemos vivir el amor de Dios los unos a los otros. Y ese amor es porque Dios nos amó primero. Qué bueno es poder mantener el amor y también saber que Dios nos va a amar. No importa en la condición que estés, no importa cómo esté tu corazón, si quizás estás apartado de Dios o necesitas reconciliarte, quiero decirte, Dios te ama en la condición en la que estás. Y aquí en la familia Buenas Nuevas tenés muchas otras personas que también están dispuestas a amarte. Que puedas disfrutar la reunión de hoy. Somos la Iglesia Buenas Nuevas. Que Dios te bendiga. Será alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios, cantando santo, bueno y comparable. Eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos
Buenos días, quería compartirles un versículo que está en Lucas 6:38 que dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y cuando pensamos en dar, se nos viene a la mente poder ser generosos o entregar algo, pero también que no podemos dar aquello que no recibimos. Entonces hoy estaba pensando y se me vino una pregunta a la mente y la quería compartir con ustedes. Y la pregunta es: ¿qué es aquello que te ha dado Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que recibiste del Señor? Y para responder a esta pregunta, quizás puede ser un auto, una casa o algún bien material que el Señor nos ha dado. Pero también, si seguimos pensando, la respuesta puede ser el amor eterno, el perdón de nuestros pecados por la muerte de Jesús en la cruz, la salvación. Y si seguimos pensando, podemos encontrar todo tipo de bendiciones que el Señor nos da, ¿no? El momento de ofrendar no solo se trata de una actitud, de una entrega monetaria, sino también de una actitud de nuestro corazón. Jesús es el mejor ejemplo y Él nos dio una gran enseñanza. Primero, ¿no es cierto?, dar y después recibir. El primero nos sirvió para después ser servido. Primero nos amó para que después por eso nosotros le amamos a Él. Y este versículo comienza diciendo: den y Dios les dará, ¿no es cierto? Así que quería en este momento que puedas ir preparando tu ofrenda, tu diezmo, y reflexionando en esto y también pensando en lo que dice en Primera de Crónicas 29:14, que dice que todo lo que recibimos es de Dios y que de la mano de lo que Él nos dio nosotros le entregamos, ¿sí? Así que te animo a que puedas preparar tu ofrenda, tu diezmo, que lo puedas apartar, que lo puedas reservar para cuando podamos volver al templo, a tener las reuniones presenciales, o bueno, se organice la recolección por las casas para que pueda ser entregado, ¿sí? Así que con este sentir y reflexionando en esto, te animo a que puedas preparar ahí tu ofrenda y vamos a orar para poder entregársela en manos del Señor. Señor, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos, Señor, porque tú nos das todas las cosas, Señor, que necesitamos para vivir, el sustento. Nos das, Señor, el trabajo. Nos das, Padre Santo, las bendiciones día a día, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, por entregar a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Te damos eternamente gracias por cada una de las cosas que nos das. Y en este momento queremos poner en tus manos, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, pidiéndote que tú las bendigas, Señor, que tú nos ayudes y ayudes a administrarlas de la mejor forma para engrandecer tu reino, Señor. Pero también quiero orar por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, Señor, pidiéndote que tú puedas prosperar su economía, Señor. Si hay algún hermano que está pasando alguna necesidad, Padre Santo, que tú estés allí para bendecirlo, Señor. Te pido, Señor, también que aquellos que están sin trabajo, tú, Padre Santo, les puedas estar dando un trabajo en el nombre de Jesús, Señor. Y confiamos, Padre Santo, en tu palabra y sabemos que podemos recibir de ti muchísimas bendiciones, Señor. Te agradecemos, honramos y alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están, preciosa familia de Buenas Nuevas? Dios los bendiga a todos en este día. Aprovechamos para mandar un feliz día del Padre para todos los que tienen el privilegio de ser padres. Que Dios los bendiga ricamente en este rol, este precioso rol que Dios nos ha regalado y que necesitamos su bendición. Así que feliz día a todos los padres en este domingo. Amén. De paso quiero también mandar un saludo. Sé que hay personas nuevas que se están agregando a nuestro canal de YouTube,
que quizás están por primera vez, así que les mando un saludo y también deseo ricas bendiciones y gracias por participar, ¿sí? Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en este día, así que necesitamos estar atentos a ella, disponer nuestro corazón y intentar, ¿no es cierto?, comprender y bajar también esa palabra para que sea de beneficio para nuestras vidas. La palabra de Dios solamente tiene el bien para nosotros, tiene bendición, nos muestra el amor de Dios, la misericordia, su gracia y el obrar de Jesucristo que vino a ser a favor nuestro. Así que todo lo que hay en la palabra es bueno para nosotros y qué lindo es poder compartirlo con toda libertad. Así que espero que sea de bendición, abrí tu corazón allí. Lo primero que quiero recordar es un texto que está en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, es un texto muy fuerte, ¿verdad? Porque habla de caminos que llevan a la muerte, llevan a situaciones que no son las más agradables para el ser humano, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacemos sobre este texto, que es una gran realidad, que es verdad lo que dice la palabra de Dios, hay caminos que al ser humano le parecen que son caminos que llevan a algo bueno y al fin y al cabo llevan a la perdición del ser humano. Hay muchos caminos que podríamos hablar por mucho tiempo que comienzan como una alternativa de un camino para el bien de las personas y luego termina siendo algo catastrófico, y sobre todo ese camino ancho que Jesús nos enseñaba cuando Él decía: hay un camino ancho, sí, que se puede caminar por ahí, pero ese camino al final nos lleva a la perdición eterna, nos lleva a la condenación eterna. Y Jesús decía: hay un camino que es más angosto, que por ese camino, ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Así que la Biblia nos enseña todo eso y no es tan difícil de comprender, ¿no? Pero bueno, pensando en este texto de Proverbio, que dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero al fin son caminos de muerte, lo que tenemos que pensar es que si hay caminos que llevan a la muerte, significa que debe haber algún camino que lleva a la vida, un camino que lleva a lo bueno, ¿no es cierto? Y sobre todo un camino que nos da la posibilidad de disfrutar la vida y de obtener una vida plena, ¿verdad? Y eso también es una verdad que lo refleja la Biblia, ¿sí? Entonces yo quiero hoy compartir una palabra y que tiene que ver precisamente con esto de los caminos o del camino. Ya sabemos que hay caminos que nos llevan a la muerte y la idea es poder ver si la Biblia nos dice algo acerca de algún camino que nos lleve a todo lo contrario, es decir, a la felicidad, a la vida, a lo pleno, ¿verdad? Y bueno, entonces quiero compartir eso en esta mañana y espero que sea una palabra de bendición. Lo primero que quiero compartir es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 1, habla Jesús, está hablando con sus discípulos y él dice una frase. La primera frase es la que quiero rescatar simplemente para comenzar. Y dice, Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Lo cual significa que no se preocupen, no estén preocupados, ¿sí? Eso es lo que Jesús les dice. Si Jesús les estaba diciendo eso, que no se preocupen, que no se turbe su corazón, que no se confundan, evidentemente por algo se los estaba diciendo, ¿no? Y vamos a ver por qué Jesús les decía en aquel momento a los discípulos y a los que estaban cerca de Jesús que no se preocupen, que no estén turbados, que no estén confundidos, ¿verdad? Unos versículos antes, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, comparto dos versículos que nos van a dar a entender por qué Jesús les decía esto. En el capítulo 13, versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco de tiempo, me buscarán pero no me encontrarán, ¿sí? Pero como ya le dije a los judíos, así les digo también a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir, ¿sí? Ese es un versículo clave para saber por qué Jesús les decía lo que les estaba diciendo. Y el versículo 36 también dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy,
no me puedes seguir ahora, más me seguirás después, ¿sí? Bueno, evidentemente Jesús les venía compartiendo, no solamente aquí, en este pasaje que estamos leyendo, sino en otros pasajes también. Desde un tiempo atrás Jesús venía compartiéndoles a ellos y alertándoles y diciéndoles que Él en un momento iba a partir, iba a irse de ellos, ¿sí? Iba a irse de la tierra, ¿verdad? Obviamente haciendo alusión a aquel momento donde Jesús sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, ¿sí? Y que también se iba a cumplir la voluntad del Padre en resucitar y luego ascender al cielo. Jesús les comunicaba eso a ellos, pero evidentemente en su entender de los discípulos, ellos lo miraban solamente desde una perspectiva. Ellos simplemente comprendían, en este caso, que Jesús les estaba diciendo: voy a ir a algún lugar por acá, en Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, algunas de las ciudades, voy a ir a un lugar que ustedes no saben, entonces por un tiempo, ¿verdad? Y ellos comprendían eso, y por eso le preguntaban, o Pedro mismo, siempre con su ímpetu, él le decía: ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas? Jesús le aclara nuevamente: donde yo voy, por ahora ustedes no pueden ir, porque tiene que suceder algo, tiene que suceder precisamente mi muerte, mi resurrección y mi ascensión al cielo, volver al lugar de donde yo soy, donde yo pertenezco, a la gloria de Dios, a la diestra del Padre. Haciendo eso, luego todos aquellos que creyeron en Jesús también pueden ir a ese mismo lugar. Pero bueno, ellos no podían comprender aquella situación, lo miraban simplemente desde el enfoque humano. Lo que nos pasa a nosotros hoy en día, muchas veces miramos solamente a Dios desde nuestra perspectiva humana, y entonces nos cuesta poder comprender más profundamente cuáles son las palabras y la esencia y la realidad de lo que Jesús en este caso estaba hablando a sus discípulos. Así que volviendo un poco al capítulo 14, quiero leerlo ahora más completo hasta el versículo 6, así lo podemos comprender mejor y compartimos esta palabra. Repito lo que dice el versículo 1, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, ¿sí?, y os prepararé ese lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y luego dice: y saben a dónde voy y saben el camino. Pero Tomás le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ahí se completa un poco el texto y la situación que yo quiero compartir, ¿sí? En primer lugar, ya vimos que ¿por qué Jesús les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón? Porque evidentemente ante estas palabras que Jesús les decía y que ellos no llegaban a comprender, ellos pensaban: ¿dónde se va a ir Jesús? Que no vamos a poder estar con Él. Ellos estaban todo el tiempo con Jesús, veían lo que Jesús hacía, cómo los amaba, cómo les enseñaba. Evidentemente había una relación estrecha allí. Y a ellos seguramente les espantaba solamente la situación, la circunstancia de no poder estar con Jesús, aunque sea un día. Por eso es que ellos estaban angustiados, estaban preocupados. Y Jesús sabía eso. Ellos estaban preocupados por esta situación, que no lograban comprender a dónde va a ir Jesús. De hecho, Tomás le vuelve a decir, igual que Pedro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Sí? Sin embargo, Jesús ya les había dicho muchas veces la situación, pero bueno, ellos no lograban comprender a fondo la situación. Por eso es que estaban angustiados, estaban preocupados, y Jesús les dice: tranquilos, no se turben, tengan paz, estén tranquilos, no se confundan, ¿sí? Crean en Dios, mi Padre, ¿sí?, y crean en mí. Entonces, lo primero que destacamos acá es precisamente esta frase, como primer cosa para poder destacar y
y comprender, ¿verdad? Que cuando Él dice no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se confundan, evidentemente el Señor está atendiendo la necesidad de esa preocupación o de esa angustia que ellos tenían en ese momento. Jesús sigue siendo el mismo y nos sigue diciendo lo mismo hoy en día. No se turben, no se confundan, el mundo está muy complicado, las cosas que pasan alrededor nuestro son cada vez peor, no hay mirada de mejora sobre las cosas que suceden, sobre el diario vivir, sobre las circunstancias en el mundo entero, pero Jesús sigue diciendo lo mismo, ¿sí? Acérquense a mí y no se turben, no se confundan, porque yo soy el mismo, ¿sí? Yo soy el que me voy o el que fui, ya me fui, pero soy también el que voy a regresar. Entonces esta palabra es muy significativa para nosotros hoy, para los que creemos en el Señor. No nos turbemos, no nos confundamos, ¿sí? No nos vayamos detrás de desesperación, porque la esperanza está viva. ¿Sí? La esperanza es Jesús mismo. Y aquellos que se están acercando a Dios también, que sea un tiempo donde no te turbes por las cosas que pasan alrededor, sino más bien puedas empezar a creer en Dios y a creer en Jesús como el Hijo de Dios que fue enviado para salvación de tu vida, ¿sí? Así que luego también dice ahí, ¿cómo hacemos nosotros para que esa promesa que Jesús está dando se cumpla en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para no estar turbados o para no estar desesperados, ¿sí? Y bueno, lo que dijimos recién, cree en Dios y cree también en mí. Es necesario tener una cuota de fe, aunque sea esa fe que Jesús enseñaba, que sea como un grano de mostaza, ¿sí? Como ese grano tan pequeño que apenas se ve, pero que cuando crece es algo grande e imponente. Así que lo que necesita el ser humano hoy, lo que necesitamos es mantenernos en la fe. La fe es el creer, el poder confiar que hay un Dios que creó todas las cosas perfectas y que desea el bien para nosotros, que hay un Dios que entregó a su Hijo y que hay un Hijo que también se entregó, porque Él decía, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego en favor de todos aquellos que creen y van a creer. Así que el creer es muy importante en este caso, y por eso Jesús les dice, no se confundan demasiado, ¿sí? Solamente mantengan su fe, crean en Dios y crean en mí, ¿sí? Y luego les dice ya, yo voy a preparar un lugar. Él les da la esperanza y también les cierra la enseñanza, o para que ellos puedan comprender. Les dice, sí, me tengo que ir de acá, pero quédense tranquilos que a donde yo voy a preparar un lugar para cuando ustedes vengan a este lugar. Así que la promesa es muy espectacular y muy hermosa, ¿sí? Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho, no les hubiese engañado. Jesús dice, yo no soy un engañador. Yo les digo que soy el Hijo de Dios, yo doy mi vida por ustedes y también les digo que voy a preparar un lugar para todos los que creen, así que no se turben demasiado. Y la verdad es que para sacar alguna conclusión, yo escuchaba hace poco, alguien decía, bueno, hay dos alternativas, o Jesucristo fue un farsante y un mentiroso, ¿sí? O Jesucristo fue realmente lo que Él dijo. Pero si Jesucristo fue realmente lo que Él dijo, hay esperanza para todos aquellos que se acercan a Él. Así que, y muchos ya estamos en esa esperanza y compartimos que entendemos y creemos que todo lo que está en la palabra es verdad y que Jesucristo es tan real y que Él no fue un farsante. Por eso es que realmente Él les dice, tranquilo, yo tengo que irme, se tiene que cumplir este proceso de irme de la tierra después de haber cumplido lo que me envió el Padre. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener paz, para que ustedes puedan tener vida eterna, para que ustedes puedan tener vida más plena en mi nombre. Así que, y no solo quedó ahí, sino que dice, yo me voy, pero sigo trabajando por ustedes. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. En otro lugar dice morada, ¿sí? Que significa un lugar particular, como que fuese una casa, un lugar para cada uno de aquellos que creen en el Señor, ¿verdad? Y cuando vuelva, entonces recién ahí ustedes van a poder ir conmigo, ¿sí?
Así que acá está una enseñanza muy, muy importante que tenemos que repetir y enseñar, y muchos la sabemos, pero quizás algunos todavía no. Esta bendición de poder saber que Jesús prepara un lugar para esperarnos a nosotros es la esperanza para nuestra vida, ¿sí? Luego también vemos ahí ya versículos, los versículos que siguen, 4 al 6, él dice: ustedes ya saben a dónde voy y ya saben el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque una y otra vez Jesús se los había enseñado, había compartido, había contado, había dicho parábolas referidas al reino de Dios, y todas estas cosas. Pero bueno, evidentemente a veces costaba, y Tomás, que quizás era uno de los que más dudaba, él le dice: Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas ni tampoco el camino. Evidentemente le costaba entender o interpretar lo que Jesús les estaba diciendo. Ante esta pregunta que hace Tomás para el Señor, ahí es donde el Señor le responde: yo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, ese es el orden, y yo soy la vida. Esta es la declaración que yo le decía al principio, tan importante que Jesús está haciendo. Es una revelación, es una declaración de algo que necesitamos saber. Y como decíamos antes, hay muchos caminos que el hombre escoge, que al fin son caminos de sufrimiento y de muerte, pero hay un solo camino que es el que nos lleva a Dios. Y quiero que podamos interpretar lo que a qué Jesús se refería cuando Él está diciendo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En primer lugar, Jesús dice: yo soy el camino, ¿sí? Es decir, eso deja por tierra la posibilidad que haya otros caminos. Él dice: yo mismo en mi persona, yo soy el camino, no hay otra forma. Por eso es que luego dice, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Es el único camino, ¿sí? De hecho, la palabra también dice que hay muchos caminos, como dijimos antes, pero evidentemente si hay caminos de muerte, también hay un camino de vida. Y esto es lo que el ser humano necesita saber, esto es lo que necesitamos saber esta mañana, nuevamente, ¿verdad? Que hay un camino que no pone otras alternativas, es una sola. Es como si Jesús es el camino, nosotros podemos poner el artículo adelante para entender: Él es el camino, no hay otros caminos. Y esto es lo que necesitamos saber, no mucho más. Esto es un mensaje central de la Biblia, que Jesús es el camino, que Jesús es el único que provee salvación para el ser humano, y Jesús es el único que puede permitirnos vivir una vida con esperanza y una vida más plena. Entonces, Jesús es el camino. ¿Para qué? Jesús es el camino para reentablar una relación con el Padre, para que vos puedas entablar una relación con Dios, una relación que no está, que no pasa por lo religioso, ¿sí? Porque Jesús no fue religioso, Dios no es religioso, y sabemos que hay muchas religiones en el mundo y todas dicen llevar a Dios, pero sin embargo Jesús rechazó todo eso, porque la religión no nos lleva a una relación con Dios, más bien nos lleva a otros aspectos, a otras vivencias, a hacer cosas, y a veces hasta sacrificios, pero evidentemente ese no es el camino. Entonces, la religión no nos relaciona con Dios. El verdadero camino, que es Jesús, lo que hace es nuevamente relacionarnos con Dios el Padre. Esa relación que se cortó allí al principio en el libro de Génesis, cuando relata toda la creación, y cuando dice que Dios puso al ser humano, a la pareja, Adán y Eva, que habían creado, los puso en un huerto precioso,
y Dios estaba ahí con ellos y toda esa vivencia era algo perfecto y Dios hablaba con ellos, pero en un determinado momento ellos fallaron, ellos desobedecieron, ellos hicieron lo que Dios precisamente les había dicho que no hagan. Y entonces, ¿qué sucedió? Esa relación que había se cortó, ellos tuvieron que ser sacados del huerto y se corta la relación con Dios. A partir de ese momento en adelante, toda la humanidad queda cortada su relación con Dios. Y esto es grave para el ser humano. Esto es lo que hoy estamos viviendo. Tanta catástrofe, tantas cosas terribles que vivimos, no es sino porque el ser humano cortó su relación con su Creador, aquel que nos dio vida, aquel que dijo: gobiernen todo, les dejo todo, les pongo todos para que ustedes lo gobiernen, para que se multipliquen, para que cuiden toda la creación que yo hice. Sin embargo, nada de eso sucedió después del pecado, y entonces la humanidad cayó y sigue cayendo en una tendencia pecaminosa y cada vez se aleja más de la relación con Dios. Ahora, cuando Dios manda a su Hijo, precisamente lo manda para eso. Entonces, Jesús se constituye en el único camino para hacer que podamos volver a ese plan original, para hacer que todos los que se acercan a Jesús y aceptan que Él es el camino y caminan con Él, entonces una de las cosas que se logra es volver a tener relación y comunión con Dios, ¿sí? No hay otra cosa que nos lleve a una comunión genuina con Dios. No es por medio de buenas obras, aunque las buenas obras son una consecuencia de vivir con Cristo, pero las buenas obras a priori no nos llevan a una relación genuina con Dios, ni mucho menos a una salvación. Que hagamos buenas ofrendas tampoco nos lleva a una relación con Dios. Que hagamos sacrificios de todo tipo tampoco nos lleva a una relación con Dios. Entonces, la conclusión es lo que dice aquí la palabra, que Jesús mismo está declarando allí: yo soy el camino. Yo soy el camino que lleva al Padre, que lleva a restablecer nuevamente esa relación con Dios. Y allí se da también, obviamente, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y podemos empezar a caminar un camino nuevo. De hecho, la Biblia también dice que sin Cristo estamos errantes, ¿sí? Y que también ya estamos condenados por esta situación de estar en caminos equivocados, pero cuando vamos a Cristo hay un nuevo nacimiento en nosotros. Ese camino que es Jesús nos lleva a un nuevo nacimiento y nos saca del camino ancho para ponernos en el camino estrecho que lleva a la salvación, a la vida eterna y a la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Luego también dice: yo soy la verdad, ¿sí? ¿A qué se refiere? Está todo dentro del mismo contexto. Jesús es el camino que lleva una relación al Padre. Jesús es la verdad que también lleva la verdad de todas las cosas. No hay nada que esté oculto. Jesús es la verdad en sí. El ser humano a veces se quiere adosar que tiene verdades, pero la verdad es que el único que tiene la verdad absoluta de todas las cosas, desde la creación hasta aquí y de todos los tiempos, es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces él dice: yo mismo soy la verdad, no hay otra cosa que sea verdad fuera de mí. Entonces esa verdad también nos lleva a una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque dice: yo soy la verdad y yo les digo que soy el único camino que los puede direccionar a volver a tener una relación con Dios y encontrarse en una vida distinta y plena, ¿verdad? Luego dice ahí también: yo soy la vida, ¿sí? Y bueno, lo mismo, la vida es Jesús mismo, ¿tá? Y más allá de que Jesús junto con el Padre fueron los que hicieron la vida y te dieron y me dieron la vida, más allá de eso creemos que Jesús aquí está hablando de que Él es la vida eterna, porque Él es eterno. Entonces lo que está diciendo aquí es: yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida eterna, y yo te propongo, te quiero dar esa vida eterna, haciéndote llegar hacia el Padre. Qué bueno es poder comprender esto. Los discípulos no lo podían comprender.
ellos miraban la perspectiva humana y pensaban que Jesús tenía algún lugar allí oculto donde se iba a desaparecer por un poco de tiempo, ¿no? Y que ellos querían ir, ¿no es cierto? Y esa preocupación que tenían, Jesús empieza a decirles y a explicarles, esto es de esta manera. Ahora, esto no vale simplemente para los discípulos y para los que rodeaban y seguían a Jesús en aquel tiempo. Esto es para cada uno de nosotros hasta el día que Jesús venga. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro que pueda darnos vida eterna, solamente Jesucristo, porque Él fue el que ofreció su vida, su cuerpo, en lugar nuestro, para que nosotros no seamos condenados y Él pueda realmente darnos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en realidad es una decisión. Poder obtener la vida y relacionarnos nuevamente con Dios es una decisión de seguir el camino correcto. Y el camino correcto, como es acá, es Jesús. Entonces, esa decisión no es una decisión que se puede tomar a nivel grupal, ni siquiera a nivel familiar. Son decisiones personales. Así como cada uno de los que ya hemos creído en Jesús y seguimos su camino y vamos en dirección de esa vida eterna y de esos lugares que Él nos fue a preparar en el cielo, cada uno tomó la decisión de forma individual. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Si nosotros podemos ver a Jesús como acá enseña y como lo que realmente es el único camino que puede llevarnos a la vida eterna, independientemente de las cosas que vivamos aquí, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es personal, ¿sí? Seguir a Jesús como el verdadero camino es algo que lo tenemos que decidir de manera personal cada uno, y luego ya simplemente disfrutar de esas mansiones, de esos lugares que el Señor nos fue a preparar y que un día estaremos allí. Entonces la palabra de hoy tiene que ver con esto, ¿sí? Aunque no lo creas, o aunque no lo sepas, o no lo hayas sabido, aunque no lo sientas, o aunque no lo entiendas aún, yo deseo que esta mañana todos puedan entender esta realidad de la Biblia, que traspasa, va más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es un tesoro tremendo. Por eso Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, cuando hablaba de la vida eterna, hablaba de tesoros, como que es un tesoro escondido, ¿no es cierto?, allí enterrado en un lugar, pero que cuando alguien lo descubría, iba y vendía todo lo que tenía para poder comprar ese tesoro, porque él sabía que todo lo que tenía iba a pasar, iba a quedar en esta tierra, pero si él obtenía ese tesoro del reino de los cielos, de la vida eterna, eso era mayor que todo lo que tenía a nivel material. Entonces, la propuesta del Señor Jesús en esta mañana es precisamente que nosotros podamos, o que vos puedas entender y puedas comprender con la ayuda misma del Espíritu Santo en esta mañana, que Jesús es el único camino, la única alternativa, ¿no? Y que puedas, sobre todas las cosas, depositar tu fe, creer en Dios, creer en Jesús, en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él hizo, y entonces entregar tu vida al Señor para así también estar tranquilos. Por eso dice, si nosotros, o si vos podés entender que Jesús es tu camino y vos podés empezar a caminar por ese camino, no se va a turbar tu corazón, ¿sí? No va a haber preocupaciones exageradas, porque tendrás la seguridad que lo más importante para tu vida ya está logrado, ¿sí? Y Jesús fue quien lo logró en la cruz y quien nos ofrece hoy que ser el camino para que se complete esa realidad. Así que te dejo esta invitación para que podamos estar orando por eso, y si pudimos entender esto,
nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿sí? La vida de cada uno de los seres humanos va a pasar de una manera u otra. Lo que está pasando en el mundo hoy en día nos muestra la necesidad urgente de acercarnos a Dios para obtener este tesoro tan precioso, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Y si bien la idea no es que nosotros tenemos que estar asustados, sino la idea es poder encontrar ese camino para que nos lleva a la vida eterna antes de cualquier otra circunstancia en el mundo y en nuestra vida, ¿verdad? Así que yo quiero decirte que Dios te ama y que el Señor te bendiga. A los que ya creen en el Señor, quiero decirles que recuerden siempre que Jesús es el camino. Si se apartaron un poco del camino, vuelvan al camino, vuelvan al Señor, vuelvan a poner su fe, crean, sigan creyendo en ese Dios que proveyó a Jesús como Salvador, sigan creyendo en Jesús como su Señor, como su amigo, vuelvan al Señor. Y si alguno en esta mañana todavía no había comprendido, como le pasaba a los discípulos, la realidad que nos cuenta, nos dice y nos revela la Biblia y nos revela Jesús mismo, entonces bienvenido sea esta mañana preciosa para que puedas encontrarte con Jesús, el único camino, la única verdad y el que da vida eterna. Así que yo quiero que puedas estar atento allí. Yo voy a tener una oración para guiarnos, ¿cierto? Y quiero que si hay en tu corazón está ese deseo de poder encontrar ese camino. Miren, hay muchas personas que en este tiempo nos han dicho, me doy cuenta que tengo que cambiar algo en mi vida. Muchas personas hayan pasado por situaciones difíciles o no, pero muchos están previendo, están viendo que algo está mal en el mundo, que quizás acontecimientos peores vengan, y entonces eso lleva a una reflexión genuina y buena, ¿sí? que plantea la posibilidad de decir, hasta acá he venido así, pero me gustaría producir un cambio en mi vida. Me gustaría producir un cambio para mi familia, un cambio para mi vida, algo que me haga realmente sentir que estoy en el buen camino. Bueno, la única manera, y bienvenido eso, ¿no? de poder producir cambios, como muchos nos han expresado, ese cambio solamente se va a dar porque es una necesidad espiritual, es una necesidad del corazón, es una necesidad que surge de adentro, y el único que puede darnos esa posibilidad de cambio desde adentro hacia afuera es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva a relacionarnos con el Padre. Y ahí encontraremos la paz, o encontrarás la paz que necesitas en este tiempo. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo y la hacemos en el nombre de Jesús. Padre, Señor Dios, te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra para ser aquel que se constituye en el verdadero camino que me lleva de regreso a ti, Señor. En esta hora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y quiero aceptar a Jesucristo como el Señor, como el único Señor y Salvador en mi vida. Quiero aceptarlo como el camino que me lleva de regreso nuevamente a una relación con Dios, mi Creador, aquel que me pensó, aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo. Yo te doy gracias, Dios Padre, por el Hijo. Y en esta hora lo acepto en mi corazón y en mi vida para caminar ese camino que Él me propone. Señor, te doy gracias y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben que entablar una relación nueva con Dios y comenzar un camino nuevo con Jesucristo no es algo complicado ni es difícil, solo requiere de un poco de fe y de creer en realidad que lo que dice la Biblia es verdad. No requiere otras cosas, no hagas sacrificios, no vayas a querer hacer por tu cuenta, no busques en personas, en seres humanos que quieran representar o quieran ser intermediarios entre Dios. Evidentemente todo eso tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Con pequeños aspectos religiosos, pero que no son los que llevan a Dios. El único que lleva a Dios es Jesucristo. Y si Él hoy
lo aceptaste y es el Señor de tu vida, Él está en tu corazón y vas a empezar a experimentarlo. Que Dios bendiga esta semana nueva en cada uno de ustedes. Que Dios los llene de prosperidad, los llene de salud, los cuide de todo mal, porque solamente Él lo puede hacer. Estando en su camino, nosotros ya estamos con una cobertura especial de parte de Dios el Padre sobre nuestras vidas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Si tenés alguna inquietud o algún pedido de oración, hay un link donde vos podés anotar y poner allí tu necesidad o hacer alguna pregunta. La podés hacer también por el YouTube o ponerte en contacto, porque realmente queremos que tengas vida plena, como ya muchos la tenemos, y la seguridad y la certeza de no estar más preocupados ni turbados, como decía Jesús, porque ya lo más importante está en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé paz en este tiempo. Nos vemos pronto.